¿Cuál es tu falsa esperanza? Existe un solo camino al cielo, un camino derecho y angosto. También hay un solo camino al infierno, según la Biblia, y es un camino ancho, y muchos andan en él. Pero, no obstante, es esencialmente uno. Eso debe significar que cualquiera sean las falsas esperanzas que la gente tiene, todos se centran en la voluntad humana, la justicia humana, las organizaciones humanas. El camino angosto es el camino de Dios. La salvación ofrecida gratuitamente a través de la sangre expiatoria de Jesucristo, quien murió por los pecados. Solo los que confían en Él son salvos. Es una puerta estrecha y pocos en toda la población mundial la encuentran. Pero son más las personas dispuestas a confiar en sí mismas, en su propia justicia, en sus buenas obras, en su iglesia, y son más las personas que entran por la puerta amplia y transitan el camino ancho que lleva a la destrucción. Muchos que dicen Señor, Señor, no son salvos, porque no hacen la voluntad del Padre, que es seguir el plan de salvación de Dios, confiando sencillamente en Jesucristo. Hoy, cuando le pregunté a un señor, ¿es usted cristiano?, me contestó con cierta vacilación. Bueno, trato de vivirlo, hago lo mejor que puedo. Pero le aseguré que tratar de vivir una vida buena no era ser cristiano. Recuerde al fariseo que subió al templo a orar. Sin duda vivía exteriormente una vida mejor que cualquier hombre que lee esto. Ayunaba 2 veces a la semana, llevaba sus posiciones, iba al templo, oraba, hasta oraba en público. No era injusto, no era adúltero, realmente era un hombre maravillosamente bueno, es decir, externamente. Era un hombre muy bueno a los ojos del hombre, no obstante, volvió a su casa perdido. Y a los fariseos como este, Jesús le dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas de adentro está lleno de robo y de justicia? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de adentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Mateo 23, 25 al 28. A personas como esas, el Señor Jesús dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Algunos se jactan de que la voluntad de Dios y dependen de esto para ser salvos. Pero si es de las buenas obras de lo que están dependiendo, no han hecho lo primero, que es la voluntad de Dios para cada pecador. No han confesado estar perdidos, sin esperanza, y que son pecadores condenados, y que se han confiado en Jesucristo, que murió por todos los pecadores para ser su Salvador y Redentor. Esa es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Juan 6:29. Todos los que confían en las buenas obras tienen un remedio demasiado superficial. Remiendan lo exterior de la vida donde los pueden ver lo demás. Tratan de dar la mejor impresión posible, pero no pueden tocar el corazón sucio, tan negro que cae bajo la ira de Dios. El problema de los fariseos era que limpiaban el exterior del vaso y del plato, pero adentro estaban llenos de extorsiones y de excesos. De afuera apartaban ser justos ante los demás, pero adentro estaban llenos de hipocresía e iniquidad. Dijo Jesús, y así está usted, pobre pecador que mira esto. Si está dependiendo de su propia vida, bueno, su moralidad, sus buenas obras para llegar al cielo, la palabra de Dios dice que la justicia de usted es a sus ojos como trapo de inmundicia. Perdón. Isaías 64:6. Aparenta ser bueno ante los hombres, pero no es bueno.
Su bondad exterior esconde un corazón no regenerado, malo. Ese corazón culpable tiene que ser limpiado, sus pecados tienen que ser perdonados, su naturaleza tiene que ser cambiada antes de poder encontrarse con Dios en paz. Muchos hay que le dirán a Jesús, Señor, Señor, he realizado muchas buenas obras en tu nombre. He dado al pobre, he ido a la iglesia, he tratado bien a mi prójimo, pero he mantenido a mi familia, me he hecho un buen hombre, he pagado mis deudas. Y Jesús le dirá, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Pero el hombre no quiere reconocer su pecado. El hombre no quiere admitir que su caso es desesperante sin Cristo. El hombre no quiere admitir que su pobre podrido corazón tiene que ser cambiado o tendrá que pasar la eternidad apartado de Dios. Ese era el problema de los judíos en la época de Pablo. Dijo con respecto a ellos, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud, porque yo le doy testimonio que tiene celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 10, del 1 al 13. Ese es el problema. En lugar de hacer la voluntad de Dios acerca de la salvación y de confiar en Jesucristo y su sangre que ya ha sido derramada para pagar por los pecados, para pagar por todos los pecados, en lugar de aceptar la justicia de Dios que se ofrece gratuitamente y es imputada al creyente, los hombres andan por doquier para establecer su propia justicia. Los hombres quieren llegar al cielo por su propia bondad. Quieren adjudicarse el mérito para lograrlo. Quieren exaltarse a sí mismo en lugar de humillarse a sí mismo. Quieren hacer caso omiso al pecado en lugar de confesarlo y condenarlo. Esta es sencillamente una parte de la malvada rebelión del hombre carnal. El corazón natural no está dispuesto a confesar su pecado, no está dispuesto a arrodillarse ante Jesucristo como el único salvador del hombre. El hombre que fue al banquete de bodas sin un vestido de boda era simplemente un cuadro de aquellos que escogen depender de su propia justicia, en lugar de la justicia del Salvador sin pecado que murió por nosotros.